En lo personal, me sigo preparando, sigo estudiando. Por la gracia del Señor, en mis clases, ya sea de escuela dominical, de discipulado o de instituto bíblico, he podido aportar a la formación de muchas personas, dentro de las cuales también hay muchos cumpliendo ministerios pastorales en distintas congregaciones. Y eso para mí es una gran satisfacción, porque veo que el fruto de nuestro trabajo se puede visualizar en la obra de Dios. Pero de algo que sí, y tengo que confesarlo ante ustedes, de algo que sí he sido temeroso toda mi vida, es que como Dios me llamó a la enseñanza, a revelar la palabra de Dios, a formar gente, mi gran temor ha sido, y mi petición ante Dios es: Señor, líbrame de enseñar erróneamente, equivocadamente. Porque debemos reconocer que hay muchas predicaciones en el ambiente, en internet, en congregaciones. Hay muchas predicaciones y todos dicen tener la sana doctrina. Pero la verdad es que la sana doctrina es aquella que contiene la correcta interpretación bíblica. Y para eso nosotros debemos prepararnos, saber interpretar un texto bíblico para revelarlo de una forma correcta y no como a mí se me ocurrió. Porque la palabra de Dios es la misma que interpreta la palabra de Dios, por lo cual cada texto que yo lea debe estar en concordancia con otros textos bíblicos, de tal manera que la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, es la que nos traerá la correcta interpretación, y esa es la que debemos entregar. Por eso mi temor ha sido ese siempre. De hecho, la solicitud de Pablo para Timoteo era esta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es darle una correcta interpretación. Y la palabra interpretación significa ponerle sentido a lo que está escrito. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios escrita en la Biblia, y todos la tenemos, y seguramente usted tiene más de una Biblia en su casa. Pero esa es la palabra escrita. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Es otra cosa. Porque de hecho la palabra de Dios fue escrita hace miles de años. Hace 2000 años atrás fueron escritos los evangelios, por ejemplo. 500, 600 años antes de Cristo fueron escritos algunos libros proféticos. Entonces, desde ese tiempo a la fecha han cambiado muchas cosas. Cambió el lenguaje, cambió la cultura, cambió el contexto, cambiaron las costumbres. Entonces, para tener una correcta interpretación es necesario situarse en el momento y en el lugar y con los personajes precisos en que fue escrita esa palabra, para entender lo que Dios quiso decir en esa oportunidad, y nosotros extraer de allí el principio para aplicarlo en el día de hoy. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Solamente que a veces en este tiempo nos cuesta entender lo que fue escrito hace 1500, 2000 años atrás, o 3000 o 4000 años atrás. Nos cuesta. Para eso debemos prepararnos. Nosotros como maestros siempre estamos estudiando la palabra de Dios, indagando, revisando diccionario, cultura, el hebreo. Hay muchos hebraísmos, muchos modismos que se usaban en ese tiempo que debemos interpretarlos. Yo siempre, a mí me llama la atención. Nosotros acá en Chile tenemos un lenguaje, un modismo muy particular, a diferencia de los demás países latinoamericanos. Y cuando llega gente latina acá, que habla nuestro mismo idioma, llegan los colombianos, los venezolanos, y no nos entienden, porque nosotros usamos muchos modismos. Me recuerdo un modismo que decía un muchacho extranjero: no sé qué quieren decir cuando dicen hagamos una vaca. ¿Cómo hacer una vaca? ¿Dibujarla? ¿Cómo se hace una vaca? Pero nosotros la entendemos, ¿verdad? Hagamos una vaquita. La entendemos, es un modismo. Pero para que ellos lo entiendan deben meterse en nuestra cultura. Lo mismo pasa con los hebraísmos. ¿Qué es lo que quisieron decir ellos? Porque en la Biblia existen muchas alegorías, muchas figuras retóricas, muchas metáforas, parábolas. Entonces nosotros debemos meternos en la cultura de ellos, en la mente de ellos,
para entender lo que quisieron decir en esa oportunidad y extraer el principio y aplicarlo en el día de hoy. Porque de eso se trata la Biblia. Fue escrita para que nosotros tengamos la revelación y para que podamos vivirla. Eso es importante. Vivir la palabra es lo que nos da la victoria. No solo saberla. No solo saberla. Esto es igual que cuando usted se sabe una receta. Una vecina, un amigo le comparte una receta de un queque, por ejemplo, y usted tiene la mejor receta. Sabe que lleva leche, huevo, harina, polvo y todo eso, lo sabe usted. Margarina, saborizante. Y usted la comparte la receta y la comparte en la mejor receta. Pero si alguien le pregunta a usted, ¿cómo queda ese queque? Ah, no sé, es que nunca la he hecho. Bueno, ¿de qué sirve la receta si usted no la realiza? ¿Verdad? De eso se trata la palabra de Dios. ¿De qué sabemos? ¿De qué serviría conocer tantos textos bíblicos si nosotros no lo vivimos? Jesús dijo, el que oye mi palabra y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hacer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, es lo que a nosotros nos garantiza la victoria. Es cierto que hay muchas palabras proféticas sobre nosotros. Dios te dará victoria, tú eres más que vencedor, y una serie de palabras proféticas. Y esas debemos tomar, debemos atesorarlas y ahora debemos vivirlas. Porque si no van a ser simplemente profecía. Pero debe llegar un momento en que la profecía se cumpla en nuestra vida. Debe llegar ese momento. Entonces, a eso estamos llamados nosotros. Claro, y cuando nuestra vida tiene discrepancia con lo que nosotros planteamos y vivimos, entonces podemos entrar en una confusión. Por ejemplo, siempre decimos, en Cristo somos más que victoriosos, pero nosotros vivimos una vida llena de dificultades, aflicciones, preocupaciones, y como que no se condice una cosa con otra. Es que ahí es cuando nosotros necesitamos un espíritu superior. Y de eso quiero hablarle hoy. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. La necesidad de un espíritu superior. Y para eso voy a llevarles a ustedes a la palabra de Dios, ahí en el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo algunos versículos que nos estarán dando la base para desarrollar este tema, la necesidad de un espíritu superior. Daniel capítulo 1, vamos a leer versículos 7, 8 y 9 por mientras. Dice así: a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pasemos al versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Hasta allí nomás. 10 días de prueba, 10 veces mejores. Mire lo que hace la prueba. Nos mejora. 10 días de prueba. Probaron con Daniel 10 días. Y el rey lo encontró 10 veces mejores que todos los sabios que habían en su país. Entonces, este nivel de espíritu superior es el que nosotros debemos alcanzar. Mire, capítulo 6, versículo 3 de Daniel. Versículo
3 del capítulo 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En Daniel había un espíritu superior. Y cuando acá hablamos de espíritu superior, yo no estoy hablando, ni la Biblia lo dice, de tener un espíritu arrogante, soberbio, orgulloso. No estoy hablando de ese. Está hablando de un espíritu que tiene la capacidad de dominar lo que ocurre en su entorno, de que el entorno no afecta lo que hay en su espíritu. Por eso tiene un espíritu superior, un espíritu más fuerte, un espíritu con carácter. A eso se refiere, no a un espíritu arrogante, como podría interpretarse. Y es que las dificultades, las situaciones que tuvieron que vivir estos 4 amigos, Daniel y sus 3 amigos, fueron realmente, si las comparamos con lo que nosotros vivimos, fueron realmente difíciles. Ellos estaban en su zona de comodidad, vivían en su nación donde adoraban a un solo Dios, donde ellos tenían las escrituras, donde podían adorar, donde podían juntarse como pueblo, alabar, estaban en su zona de comodidad. Pero cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel, entonces eligió a los jóvenes más fuertes, más hermosos, de mejor parecer y más sabios, más inteligentes, y se los llevó cautivo. Y a estos 4 amigos los sacó de la zona de comodidad y se los llevó a una nación diferente. Y Dios lo permitió. Y Dios lo permitió. Porque cuando a alguien se le saca de su zona de confort y lo lleva a momentos de dificultad, la persona es fortalecida, forma su carácter y adquiere un espíritu superior. A ellos los llevaron a un país politeísta, idólatra, donde se les prohibía leer las escrituras, donde se les prohibía orar, donde ellos tuvieron que vivir una serie de adversidades. Es que la adversidad fortalece. En la dificultad el hombre es fortalecido. Mire, conozco el caso, escuché la historia de un nadador olímpico, ganador de muchas medallas, que en la formación su entrenador se dio cuenta de un detalle. Este nadador era joven, ágil, potente, tenía fuerza, ganaba todas las carreras de natación. Pero cuando iba a competencia y algo le desconcertaba, algo ocurría en su entorno, lo desconcentraba y perdía la carrera. Entonces el entrenador descubrió cuál era el punto débil de este varón y comenzó a entrenarlo justamente en lo que él fallaba. Él tenía una intolerancia a la frustración. Él se desconcertaba cuando las cosas no ocurrían como él quería y se desconcentraba. Entonces el entrenador comenzó a ponerlo a prueba sin que este nadador supiera. Le decía, por ejemplo, ya mañana a las 7 de la mañana vamos a tomar el avión y debes llevar esto y esto en tu equipaje. Y el día anterior le decía, ¿sabe qué? Cambiamos el vuelo. No vamos a volar a las 7, sino que lo cambiamos a las 5 de la tarde. Y él se desconcertaba. ¿Por qué? Porque habían cosas que no podía controlar. Siempre hay cosas fuera de nosotros que no podemos controlar. Pero eso le desconcertaba a él. Y a veces también nos desconcierta a nosotros. Hay cosas que no podemos controlar, como el tiempo. Quisiéramos que estuviera con sol, pero llueve. Quisiéramos que lloviera, pero hay sequía. Y comenzamos a descontrolarnos, a desconcertarnos, a desconcentrarnos. Y eso pasaba con este joven. Así que él llegaba con todo el equipaje que le había dicho el entrenador y le dice, no, eso déjalo aquí porque no lo vamos a llevar. Y él se desesperaba. ¿Por qué? Porque estaba tan cuadrado, era tan disciplinado en lo suyo que no estaba preparado para lo inesperado, para lo que él no podía controlar. Entonces, de esa forma, el entrenador le fortaleció probándolo justamente en situaciones difíciles. Y eso, en definitiva, si lo llevamos al plano espiritual, es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y debemos entenderlo.
Hay cosas que no están a nuestro alcance. Hay cosas que suceden fuera de nosotros, en nuestro exterior. Pero eso no puede desconcertarnos a nosotros. Quisiéramos que Dios respondiera por una necesidad y Dios no la responde, como que se hace esperar, como que se demora. Y nosotros como que nos frustramos, nos desesperamos. Pero cuando tenemos un espíritu superior, somos capaces de decir: Señor, aunque yo no consiga esto ni tenga esto, tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres el dador de la vida. A ti te agradezco, estoy agradecido a ti, aunque no ocurran las cosas como nosotros las queremos. Entonces, eso es fortalecer el espíritu, eso es tener carácter, eso es capaz de tener un espíritu superior, capaz de vivir la adversidad en victoria. Si ese es el problema de los cristianos. Cuando las cosas adversas no ocurren como ellos quisieran, las cosas que están afuera, entonces encontramos cristianos derrotados. No conseguí lo que quería, no me fue como yo quería, no está como yo hubiera deseado. Pero ¿sabe? Dios quiere dar incluso el anhelo de nuestro corazón. Sin embargo, lo dará en el momento oportuno. No cuando nosotros se lo pidamos, sino cuando Él vea que nosotros habremos superado la dependencia de Él. Porque nosotros dependemos de Él, no de las circunstancias. Nosotros dependemos de Él, no de nuestros anhelos o nuestros caprichos. Entonces, en este sentido, Daniel fue preparado junto a sus amigos para obtener un espíritu superior, tal como lo dice la Biblia. Lo probaron 10 días. Y fíjese lo que hacen 10 días de prueba. Lo encontraron 10 veces mejor que todo lo demás. Fíjese lo que hace la prueba en su vida. Lo va a hacer mejor persona, mejor cristiano, mejor creyente. Dios le quiere mejorar, Dios lo quiere perfeccionar. Para eso es la prueba. Para que nosotros aprendamos que no tenemos el control de todas las cosas, pero sí hay alguien que tiene el control de todo. Es Jesucristo el Señor, el dueño del universo, el que gobierna el universo. Por lo tanto, nuestra dependencia debe ser de Él. Por eso Pablo llegaba a decir: con Cristo somos más que vencedores. No en mi fuerza, con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la dependencia siempre tiene que ser de Cristo y no de nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros propósitos, sino que siempre de Cristo para que nuestro carácter sea fortalecido. Y cuando estos amigos fueron llevados hasta el país extraño, allí en Babilonia, donde gobernaba Nabucodonosor, tuvo 4 tipos de ataques. 4 ataques que ellos recibieron y que también nosotros estamos recibiendo. Y lo vamos a ir comparando. Lo primero que hizo el rey a través de las instrucciones fue atacar su identidad. Lo primero que el diablo quiere hacer es que nosotros renunciemos a nuestra identidad. Entonces lo primero que hacen a ellos, los llevan allá y le cambian el nombre, porque el nombre forma parte de nuestra identidad. Y esto lo traje escrito porque no me lo sé de memoria. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, pero a él le pusieron Belsasar, el dios Bel que protege al rey. Cambiaron su nombre, su identidad, Dios es mi juez, por un Dios que protege al rey. Un Dios pagano, un Dios idólatra, un Dios erróneo, un Dios diabólico. Le cambiaron su identidad. Lo primero que quisieron hacer es que él perdiera la identidad. Mire, y es también lo que el diablo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Ustedes saben que cuando Cristo salió del agua, cuando Juan lo bautizó, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Lo declaró claramente el Padre: este es mi Hijo amado. Y la primera tentación que el diablo lo hizo en el desierto: si eres hijo de Dios, solo si eres hijo de Dios, pretendió hacerle dudar de su identidad. Él tenía claro que era hijo de Dios, el Padre lo había dicho, pero el diablo quiso hacerlo dudar.
Y eso es lo que muchas veces el diablo está haciendo con nosotros. ¿Estás seguro que Dios te va a bendecir? ¿Cómo dice que Dios está contigo y te está yendo mal? ¿Todavía crees en ese Dios que se demora tanto en responder? Y allí comienza a hacerle dudar, a hacer perder su identidad. A Ananías, el amigo de Daniel, le pusieron, que su nombre significa Dios es misericordioso. Ananías significa Dios es misericordioso, y le cambiaron el nombre por Sadrach, que significa el Dios luna. O sea, adorando a la creación en vez del creador. Fíjense cómo Dios, como el diablo, quiere hacer cambiar la identidad que Dios nos dio. Si Dios hay uno solo, es el que nosotros debemos adorar. Pero querían en su nombre que adorara a la luna, el Dios luna. Y a veces nosotros también estamos priorizando las cosas terrenas antes que lo espiritual. De hecho, la Biblia dice: buscad primeramente, se lo saben, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque en primer lugar debe estar Dios, el que merece toda adoración, y las demás cosas obviamente no dependen de nosotros, dependen de la bendición de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, no tenemos que buscar la bendición, tenemos que buscar al que bendice, que es otra cosa. No tenemos que buscar la sanidad, tenemos que buscar al que sana. Esa es la clave del evangelio, esa es la clave para ser un cristiano victorioso. Cuando nosotros nos centramos en Dios, en Jesucristo, en su Espíritu, en su gloria, entonces las demás cosas son añadidas. Pero cuando venimos llorando para que Dios me dé, me bendiga, me sane, entonces estamos equivocados, estamos desviando la mirada, nos estamos fijando en las cosas terrenales que no dependen de nosotros, y estamos olvidando que Dios está primero. Entonces eso quisieron hacer con Ananías. Él decía, su nombre dice Dios es misericordioso, pero el nombre que le pusieron, el Dios luna. ¿Sabe? Desde siempre el hombre, lejos de Dios, ha adorado a la creación. Los astrónomos, por ejemplo, miran con catalejos, miran con, ¿cómo se llaman eso? Telescopios, las estrellas, y disfrutan cuando descubren una estrella nueva. Ellos ven el universo, pero no han podido ver al Dios del universo. Y aún más, los astrólogos usan las estrellas y la adoran, inventan el zodiaco, el horóscopo. Entiendo que usted no lo hace eso, ¿verdad? Porque eso es diabólico. O sea, depender de la creación porque nació bajo la luna. No. Nosotros nacimos bajo la bendición de Jesucristo el Señor. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas quedan atrás. Si usted lo hacía, bueno, ya no lo haga, porque eso no es de Dios. Pero nosotros debemos adorar al Creador. Al otro amigo, a Misael, que significa ¿quién como Dios?, le pusieron Mesac, el dios Acú, otra de las idolatrías de los babilónicos. Y finalmente a Azarías, que significa Dios nos ha ayudado o Dios nos ha protegido, le pusieron Abednego, que significa siervo del Dios Nego. Mire cómo el diablo le quiso cambiar la identidad, y de hecho se las cambió por el nombre, por lo menos le cambiaron el nombre, queriendo cambiar su forma de pensar, porque ellos traían una forma de pensar como tenían los judíos, que adoraban a un solo Dios, pero los llevaron donde los babilónicos, que eran politeístas, adoraban a distintos dioses, y aún más, su dios principal era el rey. Si hasta Nabucodonosor se hizo una estatua para que la adoraran, y a ellos se les pretendió someter a esa forma de pensar. Pero vamos a ver que la intención del diablo fue cambiar la identidad de estos jóvenes. Sin embargo, vamos a ver la obra de Dios en el corazón de estos jóvenes, que aún en la adversidad, que aún en un país extraño, que aún sometido a la esclavitud, pudieron glorificar al nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Entonces el primer ataque que el diablo tiene es sobre
la identidad. El segundo ataque es sobre el compromiso. Allí en Daniel 1:8 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque Daniel tenía claro el compromiso que había en su corazón. Y lo que se necesita hoy en día es gente comprometida con Dios, no a medias. Si fíjese cuando Moisés quiso sacar al pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud en Egipto, Faraón pretendió negociar con Moisés. Le dijo ya que se vayan los hombres, pero dejen a las mujeres. No, las mujeres también, llévense a las mujeres, pero dejen los animales. Siempre él quiso negociar que quede algo adentro. O sea, que vayan a medias nomás. Y eso al diablo no le molesta, que hayan cristianos a medias, que vayan el domingo a la iglesia. No le molesta. Pero que no oren, que no se comprometan, que no sirvan. O sea, siempre haciendo las cosas a medias, cuando no hay un 100% de compromiso. Pero fíjense la actitud de Daniel. ¿Qué le hacía tener un espíritu superior? Él estaba en su corazón 100% comprometido con su fe, con su convicción, con su creencia, con su Dios. Le pidió al jefe de los eunucos no contaminarse ni con la comida del rey ni con la bebida que él bebía, sino que una comida de potaje, lenteja, algo simple. Y en definitiva, bajo ese compromiso, Daniel fue fortalecido y fue encontrado 10 veces mejor que los sátrapas, que los magos, que los sabios, que los adivinos que habían en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios con lo poco puede hacer mucho. Aleluya. Pero lo que necesita Dios de nosotros es que seamos 100% comprometidos. No cristianos a medias. Ya voy a ir el domingo, pero voy a faltar al estudio bíblico. O voy al estudio bíblico, pero dejo de ir al culto. Y comenzamos así a negociar. No hay un 100% de compromiso. Ya voy a pagar el diezmo, pero no voy a dar la ofrenda. O sea, siempre estamos tratando de negociar con Dios. Y de eso se alegra mucho Satanás, el diablo. Gente no comprometida es gente que el diablo derrota. Por eso llega mucha gente. Algo que me llamaba la atención allí en una de las iglesias que yo ministraba. Estuve ministrando varios domingos. Y me daba cuenta que todos los domingos pasaba la misma gente a llorar. Todos los domingos pasaba. O sea, se levantaba victorioso y al otro domingo llegaba llorando. Y claro, y revisando bien, era gente no comprometida. Gente no comprometida. ¿Cómo vamos a tener victoria en Cristo si no estamos comprometidos con Él? Y esto es lo que el diablo quiere hacer, es lo que quiso hacer con Daniel. El compromiso es fundamental. Daniel tenía un compromiso con la santidad. Él tenía un compromiso con la santidad. Y vivir la santidad es fácil. Es no hacer lo que ellos hacen. Si ellos dicen garabato, nosotros no decirlo. Es fácil. Si ellos se emborrachan, nosotros no emborracharnos. Es fácil. O sea, es ir contra la corriente de este mundo. Eso es vivir en santidad. O es ir en pos de Dios. Eso es santidad. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, porque en él había un compromiso realmente con nuestro Dios. Lo tercero que el diablo pretende hacer, y lo hizo acá con los amigos de Daniel, es que nosotros perdamos la devoción y la pasión. La devoción y la pasión son dos cosas que van de la mano y tienen que ver con la actitud de nuestro corazón respecto a la adoración. En Daniel capítulo 3, versículo 12,
Dice así: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Había una orden del rey que adoraran su estatua, que adoraran sus dioses. Y estos amigos de Daniel, que no lo hacían porque tenían pasión y devoción por Dios, por el Dios verdadero, fueron acusados y fueron llevados ante el rey. Con esa acusación, ellos no se están sometiendo a tu voluntad, oh rey, y no quieren adorar tu estatua ni tus dioses. Entonces, ¿qué hace el rey? Mire, leamos, porque la Biblia es clara, acá no necesita mayor interpretación. Dice, versículo 14, habló Nabucodonosor y dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Había una exigencia, que cuando sonaran los instrumentos musicales, ellos se postraran y adoraran la estatua de oro de Nabucodonosor y adoraran a sus dioses. Había una exigencia, pero también había una amenaza, porque si no lo hacen, ¿qué Dios les va a librar a ustedes del horno del fuego? O sea, ellos tenían una sentencia de muerte sobre sus cabezas si no adoraban lo que el rey les había dicho. Veamos la respuesta de ellos. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En estos jóvenes había pasión, había devoción. Le dijeron al rey: nuestro Dios nos va a librar de la muerte si tú nos echas al horno de fuego. Y si no nos libra de la muerte, tampoco la vamos a adorar a esa estatua. O sea, estaban dispuestos a morir por su devoción y por su pasión. Qué diferente es el evangelio de hoy. Hay tanta gente que retrocede por cosas tan fáciles. Hay tanta gente que deja el evangelio porque se enojó con el hermano o porque el pastor no lo saludó. Hay tanta gente que retrocede. Ellos estaban dispuestos a morir con el propósito de no adorar, de no darle el gusto ni al rey ni al diablo. No temían a la muerte, claramente, porque le dijeron: Dios nos va a librar del horno de fuego, pero si no los libra, tampoco vamos a orar, porque estamos dispuestos a morir, porque nosotros tenemos una devoción y pasión por el Dios verdadero. Aleluya. ¿Sabe? La historia es conocida. A ellos lo echaron al horno de fuego. Cuando lo sacaron no tenían ni olor a humo. ¿Y sabe por qué el horno de fuego no los quemó? Porque el fuego que ardía en su corazón era más potente que el fuego que había en el horno allí. Eso es lo que tiene que arder en su corazón, hermano, el fuego de Dios, el fuego de Dios. Y ningún fuego extraño podrá dañar su vida, ni su entorno, ni su familia, porque la pasión y la devoción que usted tenga en su corazón por nuestro Dios le dará la victoria. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Eso es lo que vemos como Dios le da victoria en el tercer ataque del diablo contra estos jóvenes que estuvieron dispuestos a sufrir la muerte, pero jamás a doblegarse ante una estatua de oro. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo.
Y el diablo no estará contento con eso, por supuesto. Seguirá atacándonos, seguirá atacándonos. Y quiso atacar su vida. Fíjense que en el versículo 6, capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sabe? Cuando el rey pensó en poner a Daniel sobre todo el reino, el malestar de sus consejeros, de los consejeros del rey, de los sátrapas, de los sabios, el malestar contra Daniel fue grande, porque ellos habían estado, los asesores del rey, habían estado al lado del rey por tantos años apoyándole, interpretando sueños y queriendo ocupar un lugar muy relevante. Y viene un judío esclavo y el rey quiere ponerlo en el gobierno, porque tenía un espíritu superior. Entonces estos sátrapas idearon la forma de eliminar a Daniel. Y lo eliminaron y le dijeron: oh rey, ¿por qué tú no haces una ley que diga que diga así, que por 30 días no tenían que orar a ningún Dios? A ningún Dios tienen que orar, porque ellos sabían que la fortaleza de Daniel era la oración, la adoración a nuestro Dios. Entonces dictaron una ley, que se prohibía orar a cualquier Dios, porque sabían que la oración debilita, y una persona que durante 30 días no ora muere espiritualmente. Ellos lo sabían. Por eso el diablo quiere impedir que usted ore. Quiere impedir, por eso cuando va a orar le da sueño, se aburre, se le acaba el argumento, el repertorio, no haya que orar y se para rápidamente la oración, porque ese es el ataque mayor que el diablo tiene contra nuestra vida. Esto es lo que quisieron hacer contra Daniel. 30 días sin orar, 30 días. Y Daniel tenía una casa muy linda, con ventanales grandes. Y cuando supo de esta orden, que no había que orar, Daniel fue y abrió las cortinas para que todos vieran que él doblaba sus rodillas para adorar a Jehová de los ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores, al único Dios verdadero, al creador del cielo y la tierra. Y él lo adoró sin temor a la ley que había dictado el rey. Y el rey con dolor le dijo: Daniel, ¿verdad que has hecho esto? Sí, rey, y lo seguiré haciendo. Así que prepararon una jaula de leones hambrientos. También la historia es conocida. A Daniel lo tomaron y lo echaron, porque esa era la intención de los sátrapas: eliminar a Daniel, matarlo, porque para ellos era un estorbo. Nosotros cuando estamos en Cristo también somos estorbo para aquellos, y ellos quieren sacarlo. Cuando de repente llego a un grupo y están hablando garabatos, llego yo y se tienen que quedar callados. Yo no les digo que se callen, pero ellos se incomodan con la presencia. ¿Por qué? ¿Por qué se incomodan? Ellos quisieran que no estuviera, porque ellos quisieran seguir con su grosería. Eso pasa. Nosotros somos estorbo para ellos. Pero no importa, sigamos estorbándolo hasta que ellos conozcan al Dios del cielo. Sigámonos haciendo. Y eso era el estorbo que Daniel era para estos sátrapas. Y idearon un plan para matarlo, hasta que Daniel fue echado al foso de los leones. La historia es conocida, pero debo mencionarlo. El ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Lo mismo que estará haciendo en tu vida, hermano amado. Cuando tú seas atacado, seas afligido, seas perseguido por Satanás el diablo, cuando él quiera tu derrota, tienes que saber que el ángel de Jehová cerrará la boca de esos leones y te dará la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores.
Aleluya. Por lo tanto, la victoria está asegurada para la iglesia cuando hemos alcanzado este espíritu superior, cuando hemos alcanzado a ser personas adoradoras, cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a gobernar nuestra vida, nuestra mente, y nuestra dependencia sea enteramente de Él y no de las circunstancias que nos rodean. No importa si Dios se demora en responder tu clamor, no importa si tú no tienes lo que deseas, no importa, Dios te lo dará en su momento, cuando tú hayas vencido, cuando tú digas: Dios tiene todo el control, no lo recibo todavía, pero sé que tú tienes todo el control y mereces la alabanza, la honra y la gloria. Entonces Dios tendrá respuesta para ti y concederá el anhelo de tu corazón. Entonces la respuesta de Dios estará para ti en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo, porque Dios elegirá el momento oportuno, el momento preciso para bendecirte, y aunque se demore, Dios te ha de bendecir. Por eso Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el ganado no dé mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Porque él aprendió que el control de todo lo tiene Jehová de los ejércitos, el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Aleluya. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos en esta hora, Señor, porque por tu palabra, Señor, con seguridad tú estás, Señor, revelándote a los corazones, sabiendo, Señor, que solo en ti hay victoria, Señor. Por eso, Señor, podemos asegurar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El diseño de la victoria, aleluya, está hecho para nosotros. Bendice, te ruego, Señor, a todos, Señor, a todos mis hermanos que están pasando momentos de dificultad, momentos de premura, momentos de aflicción. Padre amado, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, que tú des la victoria, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que todos podamos alcanzar a tener este espíritu superior que tenía Daniel. Aleluya. Bendigo y profetizo sobre esta congregación, Señor, que tú estarás levantando espíritu y dando espíritu superior. Que entiendan, Señor, que tu perfecta voluntad de Dios es la que se hace en el tiempo oportuno. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Hay una de las aflicciones grandes y de las más fuertes, es cuando nuestros cuerpos son afectados por la enfermedad. Quiero decirle que también nuestro Dios quiere la sanidad para nosotros. Por eso voy a invitar a las personas que estén enfermas en esta hora, que pasen a este lugar. Vamos a estar intercediendo por misericordia y esperando que Dios diga la palabra para que sean sanados. Vamos a esperar una palabra de ciencia, una palabra de fe, para que Dios manifieste en este lugar la sanidad de nuestros cuerpos. No sé cuánto tiempo estarás pidiendo por tu sanidad, pero lo que sí sé, que Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te glorificamos, Jesucristo amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, cría la para santa, chisa la para Cristi Vivani, risa la para sina. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Pasa, hermano, pasa. Aleluya, aleluya. Que tu cuerpo sea fortalecido. Aleluya, 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 aleluya. Hay una persona que durante un tiempo ha estado afectada del corazón, diagnosticado con un soplo al corazón. El Señor le ha sanado en este día. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesucristo. Aleluya. El Señor está fortaleciendo las defensas contra los virus y las bacterias que afectan a tanta gente, pero en el Señor hay fortaleza para la salud. Aleluya, aleluya. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo, al que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, al que tiene el imperio sobre sus hombros, al que gobierna el universo, al que bendice a su pueblo. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, eterno Dios amado. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Gloria a Jesucristo. Aleluya.
Amados hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga. Sean muy bendecidos.